Gloria a Jesús. Esa es nuestra arpa. 32 cuerdas. Ayer me preguntaron que por qué amaba tanto a este ser sin una imagen ni un punto de referencia. Me cuestionaron por hablar de él con tanta propiedad y no comprenden este amor irracional. Emocionado contesté que yo sí lo conozco a él, sé cómo habla, cómo actúa y cuánto ama. Sé más de él de lo que creen o lo que pueda imaginar. Él me sedujo con su amor que es sin igual y te lo voy a presentar de la forma más singular. Él es Jesús, el mismo Dios que se hizo carne, y como no lo voy a amar, como no me voy a entregar, sabiendo que Él es el creador universal, y como no lo voy a amar, si el sol, la luna y hasta el mar lo reconocen como el autor de la vida, y como no lo voy a amar, si a las estrellas sin igual les tiene nombre y hablan de su majestad. ¿Cómo no amarlo a Él? Hay motivos suficientes para amarlo. Gracias a Él, gracias a Él. Santo Dios. Y yo seguiré cantando a Él, porque Él es Dios, porque Él es Rey. Y sin mirarlo siempre siento su presencia. Y al meditar en su bondad, mi ser palpita sin cesar y me extasío en su amor al adorar. Por eso siempre afirmaré que yo sí lo conozco a Él. Sé cómo habla, cómo actúa y cuánto ama. Sé más de Él de lo que creen o lo que pueda imaginar. Él me sedujo con su amor que es sin igual y te lo voy a presentar de la forma más singular. Él es Jesús, el mismo Dios que se hizo carne, y como no lo voy a amar, como no me voy a entregar, sabiendo que Él es el creador universal, y como no lo voy a amar, si el sol, la luna y hasta el mar lo reconocen como el autor de la vida, y como no lo voy a amar, si a las estrellas sin igual les tiene nombre y hablan de su majestad. Ese aplauso para Él. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. ¿Cómo no amarlo? Motivos hay suficientes y la verdad no podemos callarnos ante su grandeza, ante su bondad, ante su majestad. Palabras siempre nos hacen falta para describirlo a Él, y todo término que queramos usar que quiera decir grandeza siempre le va a quedar pequeño a Él. Así que solo podremos decir lo que conocemos y ya, pero todo término va a quedar pequeño para definirlo. Capítulo 9 del Evangelio de Jesucristo según Mateo, y vamos a leer la palabra del Señor esta noche en el verso 35. Hay un ambiente de alabanza y de adoración maravilloso. Veo que todos cantan aquí. Hasta me agarraron los nervios y todo. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Yo dije, ahorita el hermano Plutarco se canta uno también. Aleluya, gloria a Dios. 9:35 de Mateo. Gloria a Dios. Qué ambiente maravilloso esta noche, hermanos. Yo sé que la gloria de Dios está aquí. Estoy trabajando con los adolescentes, un grupo maravilloso que hemos estado trabajando estas tardes.
y orándole al Señor que podamos impartir una palabra que cambie sus actitudes y que afecte las vidas de estos muchachos. Amén. Dice la palabra del Señor que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Demos alabanza a Jesucristo, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Como se han dado cuenta, pues el Señor nos ha dado un mensaje sencillo, pero espero que llegue al corazón nuestro, a la vida nuestra. Siempre que leo estos pasajes, pues se hacen preguntas al respecto y obviamente encuentra respuestas cada que uno le hace preguntas a los textos. Entonces comienzan las respuestas en ese capítulo 9, en el verso 1. ¿Por qué Jesús, ya tal vez una tarde, levantando de obra, como decimos los que alguna vez trabajamos en el campo, ya levantando obra, entonces hace esto así con el sudor y dice: uy, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos? Entonces se va uno al verso 1 y comienza a ver toda una maratón de actividades de un día, y cuando termina de leer el 9 se da uno cuenta que tiene toda la razón. Entonces comienza un día con un periplo de actividades bastante, lo que nosotros llamamos una agenda muy apretada para un día. Y comienza el día con Jesús sana a un paralítico, luego hace llamamiento a un hombre llamado Mateo que está en el banco de los tributos. Más adelante le preguntan acerca del ayuno y tiene que ponerse a dar una charla, una clase acerca de la doctrina del ayuno. Luego viene la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. Más tarde 2 ciegos también pasan por allí, reciben la vista. Aparece un mudo por allí necesitando sanidad y Dios hace que hable. Y después de hacer todo ese periplo de actividades, esto es una jornada maratónica de un día, a la tarde dice: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Los que atendemos personas sabemos que a veces salimos como pastores a hacer una agenda de visitación y entonces tenemos un poco apuntados a las 8, 9, 10 y resulta que atendimos 2 en la mañana, y eso, si no nos toca ir a la clínica, si no nos toca ir y no alcanzamos. Y en la tarde estamos diciendo: atendimos 3, 4 personas y se nos fue el día porque no podemos a veces medir el tiempo y se cuentan y se alargan los problemas y no alcanzamos a hacer tanto. Jesús tenía toda la razón cuando dijo: la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Si hubiese sido en este tiempo y uno de nosotros hubiese tenido que realizar tremenda faena, en la tarde hubiésemos dicho: a la verdad la mies es mucha, pero el presupuesto es poco, pero la capacidad que tengo es poca, pero el tiempo que tengo es poco. Creo que la versión la hubiésemos escrito diferente. Y pareciera que estuviéramos oyendo en este tiempo esa clase de excusas que nosotros hemos sacado. Entendemos hasta a la verdad la mies es mucha, pero la solución a esa necesidad Jesús la dio y dijo que la solución a la necesidad que era grande, que era la mies, que era la necesidad que tenían los seres humanos, la solución eran obreros, personas que estuvieran comprometidas a resplandecer en esta generación. No había otra solución, no había. Tal vez usted podrá decir hoy: no, sí, pastor, sí, la necesidad es mucha, pero el presupuesto que me asignaron es poco en mi comité. Lo oímos. Sí, yo entiendo que la necesidad es mucha, pero es que no estoy capacitado, es que yo no he hecho instituto, es que tengo miedo, es que no alcanzo a decir lo que ustedes dicen, es que no me salen las palabras.
Sí, yo entiendo que la verdad la mies es mucha, pero no tengo la capacidad para hacerlo. Pero el tiempo no me alcanza, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, tantas cosas que nosotros creemos que son mías. Nos apropiamos hasta de cosas que no nos pertenecen. Tenemos un sentido de propiedad por cosas que no son nuestras. Es mi tiempo, es mi familia, es mi nada. A veces yo escucho a los pastores, mi ministerio. ¿Cuál mi ministerio? Es del Señor, todo es del Señor, todo es de Él, todo es de Él. Mis hijos son del Señor, su tiempo es del Señor. Solo que nos apropiamos, nos volvimos dueños de cosas que no nos pertenecen. Y eso nos hizo tener un sentido de propiedad. Y esto es y no se metan en mi espacio. Y yo me he ganado un espacio. Y esto no me lo van a quitar. Me he ganado un espacio. De verdad que suena chistoso. La pura gracia del Señor nos tiene aquí en esta noche. Pura gracia del Señor. Obviamente, ante la necesidad que creo que todos la entendemos estos días, que estaban pidiendo algunas personas, pidiendo que llenaran recogieran firmas para evitar que las personas del mismo sexo pudieran adoptar hijos. Creo que oímos eso en los medios, ¿cierto? Y entonces había alguien de escuela dominical muy preocupado en mi congregación y me llamó: pastor, ¿qué hacemos? Descargo los formularios, firmamos, recogemos firmas. Y yo le dije: a mí me alegra que estés preocupada, pero no lo vamos a solucionar con firmas. La manifestación del pecado siempre va a surgir, firmemos o no firmemos. La manifestación del pecado tiene que surgir. Pero sí podemos hacer algo mucho más grande y más impactante que recoger unas cuantas firmas. Resulta que las únicas rodillas que se están doblando por esta nueva generación son las rodillas de esta iglesia, que está clamando por una generación, por una infancia que viene detrás de nosotros. A veces nos preocupa, nos asusta pensar qué va a suceder con el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, si el Señor no viene en estos días, porque lo estoy esperando. Si se demora unos años más, ¿qué será de nuestras generaciones que vienen? ¿Quiénes serán responsables? Nosotros tendremos que pedir perdón en este momento por cosas que no hemos hecho en favor de la generación que viene tras nuestro. No hemos impactado de la forma como debiéramos, porque siempre hemos tratado de cambiar el texto. Sí, yo entiendo que la mies es mucha, entiendo que sí hay mucha necesidad, entiendo que hay necesidad en los hogares, entiendo que los padres de familia no han tenido la capacidad de impactar a su generación, a sus pequeños niños. Los papás se jactan diciendo: pastor, pero yo los crié en el evangelio. Yo le decía a uno: no los criaste en el evangelio, los criaste en una casa donde había un ritual. Si los hubiese criado en el evangelio, estarían en el evangelio. El hecho que se críen en nuestra casa no los hace criados en el evangelio. Los papás nos jactamos con eso y nos excusamos con eso. El hecho que nuestros niños hayan aprendido y hayan visto, que nos vean orar o que nos vean leer una Biblia, no los hace comprometidos con el evangelio si no los evangelizamos de verdad. Si no nos sentamos a decirles qué es el evangelio, qué es el evangelio, qué es el plan de salvación, qué es arrepentimiento, qué es el bautismo, qué es el nuevo nacimiento, qué es la gracia, qué es Dios. Si no hacemos eso, no los estás criando en el evangelio, no estás resplandeciendo en la generación que viene tras nosotros. Bueno, pero hay tantas cosas que hemos aprendido que nos hacen sentir bien a la conciencia. Ay, yo los crié en el evangelio, pastor. Y están haciendo cualquier cantidad de otras cosas. Que Dios nos dé la gracia, hermano. Yo sé la responsabilidad que tengo. Yo tengo unas hijas ahí pequeñas. Y que nos dé la gracia para ganarlos para Cristo Jesús. Evangelizarlos de verdad. Y tú no puedes salir con: es que la mies es mucha, pero el tiempo es poco. Porque Jesús lo que necesita es obreros, 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 obreros. Los señores de las fincas bajaban en ciertas regiones cuando tenían en esas cogidas de café o tenían que desmatonar potreros y se vienen a los parques. Había un parque allá en Villavicencio, se llamaba el Parque de los Varados. Yo no sé si habrá acá. Y la gente que no tenía trabajo iban a ese parque
Y los finqueros llegan el lunes, domingo en la tarde a buscar a quién llevar para las fincas. Recogen las personas, llegan al tajo, llegan al sitio donde tienen que trabajar. Se supone que todos son obreros, se supone. En teoría todos son obreros, todos requieren un trabajo, todos quieren ir a la finca. Cuando se va a mitad de semana, entonces el capataz comienza a darse cuenta que unos rinden más que otros. Hay unos que van interesados en el sueldo, unos que están interesados en lo primero que piden es una decena de cigarrillos para la semana. Están interesados en echar todas las historias con los otros, en charlar, en entretener a los demás. Se supone que están trabajando, se supone que son obreros, pero al final de semana, cuando se va a pagar, se dan cuenta que unos rindieron más que otros. Pareciera que entre todos los que supuestamente trabajan, los obreros son pocos, de verdad. Los obreros son pocos. Y eso lo medimos aún en las congregaciones, lo medimos en la iglesia. Los obreros reales que se apasionan por ganar almas son pocos. Son pocos. Habrán muchos otros intereses. Existirán muchos intereses y motivaciones que tendrán a la gente involucrada en una actividad espiritual. Pero gente que se apasione y sienta el dolor cuando se pierde un alma, cuando se va sin Cristo, cuando no hemos logrado hablarle de Cristo, pocos encontramos. Y cada vez cobra más fuerza las palabras de nuestro maestro. A la verdad, la mies, la necesidad, el campo, los seres humanos, las familias, es grande, es inmenso. El campo de acción es grande. Pero la gente que quiera impactar es poca. Yo creo que el Señor nos está llamando a que nosotros de verdad confesemos al Señor, nos arrepintamos y le digamos: Señor, yo no he hecho el trabajo como tengo que hacerlo. Pero ¿qué nos cuesta decir eso? Si todo parte por reconocer, no he hecho el trabajo de la forma adecuada como tengo que hacerlo. Ay, no, yo levanté a mi hijo a 5 de la mañana, le daba juguete y le decía que se levantara porque el que ama a su hijo desde temprano y lo levanta y lo corrige y le da juguete. No, eso no quiere decir eso. Y para que orara, y yo le decía que si le daba coscorrones para que orara. Esa no es la forma. Yo lo digo porque me tocó. Así nos criaban. Así nos criaron. Y yo le crié en el Evangelio. No. Si mostráramos al Dios de amor, que de verdad es el Dios amoroso, si le dijéramos a nuestro niño con actitudes que ese Dios en que creemos es el Dios en que podemos confiar todo, a un Dios que mi madre me mostró cuando yo sufría de unos dolores terribles en los huesos, y yo me despertaba a 2 de la mañana, 3 de la mañana llorando. Mi madre sacaba una cobija gruesa de lana y la empapaba de agua caliente y envolvía las piernas a ver si de pronto se pasaba el dolor, pero se amanecía orándole al Señor. Ese Dios fue el que yo conocí por medio de mi mamá. Un Dios que sanaba, un Dios que le proveía la tranquilidad y la confianza que ella tenía en medio de unas situaciones familiares que sin Dios no podrían vivirse. Un Dios lleno de amor, de misericordia, un Dios que estaba dispuesto a perdonarnos, un Dios que cuando yo llegué a la adolescencia, 12 años, no quise volver a la iglesia y me fui 5 años así por fuera, y yo llegaba de los bazares que llegara y mi madre estaba ahí orando. Si escuchaba una mecha era el sufrimiento para ella. ¿Qué le pasaría a mis hijos? Esa clase de Dios es la que la generación que viene tras nosotros necesita conocer. Un Dios que responde. Cuando yo tuve que tomar decisión a los 17 sobre qué iba a hacer con mi vida, lo único que pensé y lo primero que pensé es: tengo que seguir al Dios que mi mamá me mostró, al Dios que ama a mi mamá y que mi mamá ama. Eso sonó a Nacho Lee, la cartilla, ¿cierto? Mi mamá me ama. Esa clase de Dios es la que necesitamos formar.
No puedes estarte escudando. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, la mies es mucha, pero yo no sé cómo hacerlo. Hoy se necesitan obreros, personas que se paren en la brecha, padres de familia, madres de familia, hermanos, gente que tenga el compromiso, la convicción que el evangelio sigue funcionando para salvar a esta generación. ¿Por qué no estamos en pie en esta noche, por favor? Si usted siente que Dios le ha llamado, Él lo está haciendo en esta noche. Hay una generación que son nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. ¿Quién más le va a enseñar a tus hijos? Yo agradezco mucho al trabajo de escuela dominical. Todo el tiempo vivo agradecido por lo que ellos hacen. Yo no sé si usted es agradecido con lo que ellos hacen, pero no es la responsabilidad de ellos, es de nosotros los papás. Yo agradezco por lo que ellos fortalecen, porque llegan ahí y le recuerdan y le enseñan el versículo, pero es el trabajo nuestro en la casa. Si solo está dejando que ellos hagan lo que usted tiene que hacer, usted esta noche tiene que cambiar su manera de pensar. La generación venidera la vamos a impactar entre todos, pero no podemos dejar el trabajo y delegárselo a otras personas cuando la responsabilidad es nuestra, de cada uno, de los que tenemos al lado, no sé, tu sobrino, tu nieto, tu hijo, pero niños que tenemos a cargo. Responsabilidad de todos. A la verdad, la mies es mucha, pero personas comprometidas, obreros, hay pocos. Manitos levantadas de personas que quieran hoy comprometerse con el Señor y decirle: Señor, yo quiero hacer ese trabajo en mi casa, quiero hacer ese trabajo en mi familia. Comience a hablar con el Señor.